Mi nombre es Andrés Pazmiño, soy estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas, especie de La Tacunga, con la carrera Electrónica y Automatización, el tema Ley de Atracción y Repulsión de Cargas Eléctricas, la materia Física Fundamental NRC 7839 y con el ingeniero Diego Proaño. La atracción magnética. La fuerza de atracción magnética entre imanes es ligeramente superior a la de repulsión. Esto se debe a la orientación de los imanes elementales en el imán. Conforme aumenta la distancia, tanto la fuerza de atracción como la de repulsión de los imanes se reduce considerablemente. La atracción. En electricidad la atracción existe cuando las cargas eléctricas tienen signos o polaridad contraria. Por ejemplo, una carga negativa y otra positiva. En este ejemplo podemos observar cómo las cargas desiguales se atraen entre sí, positivo con negativo y negativo con positivo. Esto hace que la ley cumpla lo que dice. ¿Qué leyes opuestas se atraen? Repulsión. La repulsión existe cuando las cargas tienen el mismo signo o polaridad. Por ejemplo, dos cargas negativas se repelen, dos cargas positivas igual se repelen, y la atracción será con la misma fuerza y magnitud de la intensidad de su campo eléctrico. Como podemos ver aquí, dos imanes de la misma polaridad se están repeliendo, pero si fueran lo contrario, se atraen. Carga. Enuncia que las cargas de igual signo se repelen, mientras que las de diferentes signos se atraen, es decir, que las fuerzas electrostáticas entre cargas de igual signo, por ejemplo, dos cargas positivas, son de repulsión, mientras que las fuerzas electrostáticas entre cargas de signos opuestos, una carga positiva y otra negativa, son de atracción. El átomo está constituido por protones con carga positiva, electrones con carga negativa y neutrones unidos por la fuerza de un átomo. Las fuerzas eléctricas son muy grandes, mucho más grandes que la fuerza de gravedad. A diferencia de la gravedad, hay dos tipos de cargas eléctricas, mientras que solo hay un tipo de gravedad que es atractiva. En este ejemplo podemos ver que las cargas positivas con positivas se repelen, al igual que las negativas. Positivo con negativo se atraen. Esto lo sacamos de un átomo de hidrógeno. También podemos ver la fuerza de atracción y repulsión de una mejor manera, que se representa con la letra Q. Q1 y Q2 tienen una fuerza y están separadas por una distancia r, al igual que Q1 con Q2 que tienen el mismo signo. La ley de Coulomb. La ley de Coulomb se emplea en el área de la física para calcular la fuerza eléctrica que actúa entre dos cargas en reposo. A partir de esta ley se puede predecir cuál será la fuerza electrostática de atracción o repulsión existente entre dos partículas, según su carga eléctrica y la distancia que existen entre ambas. La ley de Coulomb se representa con Q1, Q2. Esta ley se representa con la fórmula F igual a K por Q1 por Q2 sobre R al cuadrado. La F representa la fuerza eléctrica de atracción o repulsión que se representa en newtons. La K es la constante de Coulomb, constante eléctrica de proporcionalidad, que la fuerza varía según la permitividad eléctrica del medio, bien sea agua, aire, aceite, vacío, entre otros. R, distancia que separa a las cargas, que es medida en metros. Q es el valor de las cargas eléctricas medidas en Coulomb. Dado que la constante de la ley de Coulomb, K, depende del medio, esta suele expresarse en términos de otra constante denominada constante dieléctrica o permitividad del medio, donde E es una constante denominada permitividad eléctrica del vacío, con la fórmula K igual a 1 sobre 4 por pi por E, y expresado la ley de Coulomb como F igual a 1 sobre 4 por pi por E, multiplicado por Q0 por Q1
sobre R al cuadrado. Es la unión de las dos fórmulas. Magnitud de la fuerza. Magnitud de la fuerza electromagnética es aquella que afecta a los cuerpos que contienen una carga eléctrica y que puede conllevar a una transformación física o química, dado que los cuerpos se pueden atraer o repeler. Por lo tanto, la magnitud que se ejerce sobre dos cargas eléctricas es igual a la constante del medio en el que están situadas las cargas eléctricas por un cociente entre el producto de cada una de ellas y la distancia que las separa al cuadrado. La magnitud de la fuerza electrostática es proporcional al producto de la magnitud de la carga Q1 por Q2. La fuerza electrostática a poca distancia es muy poderosa. Como podemos representar en el gráfico, Q1 y Q2 en una distancia prudente se repelen. La fuerza electrostática. La fuerza electrostática es una rama de la física que estudia los efectos que se generan en los cuerpos según sus cargas eléctricas en equilibrio. La fuerza eléctrica F es proporcional a las cargas que se juntan y es inversamente proporcional a la distancia entre ellas. Esta fuerza actúa entre las cargas de forma radial, es decir, una línea entre las cargas, de allí que se trate de un vector radial entre dos cargas. Por tanto, dos cargas del mismo signo generan una fuerza positiva, por ejemplo, más por más igual a más. Por otro lado, dos cargas del signos opuestos generan una fuerza negativa, por ejemplo, menos por más igual a menos, o inversamente más. Sin embargo, dos cargas con el mismo signo se repelen y dos cargas de diferentes signos se atraen. Aquí podemos ver la fuerza electrostática en un ejemplo. Tenemos dos cargas eléctricas, una de más 3 y una de menos 2, separadas a una distancia de 3 metros. Para calcular la fuerza que existe entre ambas cargas es necesario multiplicar la constante K por el producto de ambas cargas. Como se observa en la imagen, se ha obtenido una fuerza negativa. Ejemplo ilustrado de cómo se aplica la ley de Coulomb. Tenemos más 3, que sería representado por Q1 a la distancia de 3 metros, menos 2, que sería representado por Q2. Aplicamos la fórmula de F igual a K por Q1 por Q2 sobre R2, que nos va a dar igual a F igual a 9 por 10 a la novena, y representado más 3 por menos 2 sobre 3 al cuadrado, dándonos como resultado de estas dos cargas la distancia de 3 metros, que la fuerza nos sale a 6 por 10 a la novena newtons. Esto lo vamos a entender mejor en los siguientes ejercicios. A continuación vamos a presentar un pequeño experimento de la atracción de cargas. Bueno, aquí vamos a hacer un proyecto con la ley de atracción. Vamos a ocupar teflón, más o menos cerca de 1 metro, y vamos a ocupar un guante. Vamos a ver la reacción del tipo de atracción que nos presenta el proyecto, con cargas negativas y positivas. Bueno, una vez que ya tenemos el teflón, lo cogemos por la mitad y vemos que no pasa nada. Lo dejamos aquí, nos ponemos el guante. Y lo pasamos. Lo pasamos varias veces, que esté bien cargado. Y podemos ver cómo
teflón, cuando lo acercamos al brazo, se nos apega. Esto es debido a que las cargas negativas las cargamos en el teflón y como cargas iguales no se repelen y nuestra carga del brazo es positiva, al acercarlo con el teflón se acerca, por lo que cargas desiguales se atraen. Este ha sido nuestro pequeño experimento.